Hola y bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con la lección 2, adición y sustracción de números positivos y negativos, sección 1, adición de números con igual signo, y el objetivo es comprender el sentido de la suma de dos números con igual signo en la recta numérica y sumar dos números con igual signo. Bien, observemos entonces la dirección de los movimientos y la posición final. ¿Sí? Podemos observar que tenemos dos desplazamientos, ¿sí? Hay un primer desplazamiento y un segundo, y que la carretera se prolonga de oeste a este. Bien, veamos, la carretera se prolonga del oeste hacia el este y se expresa un movimiento hacia el este con signo positivo y hacia el oeste con el signo negativo, seguido del número que representa la distancia del movimiento. Recuerden, el punto de origen, pues en este caso siempre será O. Veamos el ejemplo 2.1. Si ocurre el siguiente movimiento, ¿cuánto se puede considerar que se ha desplazado hacia el este partiendo del punto O? Tenemos el punto O y hay un primer desplazamiento que ha sido de 3 kilómetros. Luego un segundo desplazamiento que ha sido de 2 kilómetros. En total ha habido un desplazamiento de 5 kilómetros. Veamos, primero se desplazó 3 hacia el este, partiendo del punto O, y luego se desplazó 2 hacia el este, lo que nos da como respuesta una posición final de 5 kilómetros hacia el este o positivo 5 kilómetros. Bien, siempre que veamos las flechas de color azul, indicaremos que es un desplazamiento positivo, ¿sí? O en dirección hacia el este. Bien, veamos el ejemplo 2.2. Si ocurre el siguiente movimiento, ¿cuánto se puede considerar que se ha desplazado hacia el oeste partiendo del punto O? Bien, nuevamente partimos del punto O, tenemos un primer desplazamiento de 3 kilómetros hacia el oeste, luego un segundo desplazamiento de 2 kilómetros hacia el oeste, haciendo un desplazamiento total de 5 kilómetros hacia el oeste. ¿Sí? Primero se desplazó 3 kilómetros hacia el oeste. Recuerden que el desplazamiento hacia el oeste se representa con signo negativo. Y luego un último desplazamiento de 2 kilómetros hacia el oeste. Por tanto, la posición final es negativo 5 kilómetros, o lo que también es equivalente a decir 5 kilómetros al oeste. ¿Sí? 5 kilómetros hacia el oeste o negativo 5 kilómetros. Y siempre que veamos la flecha roja, nos haremos referencia al número negativo o al oeste. Bien, veamos el ejemplo 2.3. Piense con qué PO, recuerden que PO significa planteamiento operacional, se puede resolver los siguientes, los problemas de los ejemplos 2.1 y 2.3. Son los que acabamos de resolver, igual los traigo nuevamente para acá. Veamos en el primer ejemplo, vimos que había un primer desplazamiento de 3, luego un segundo desplazamiento de 2 y que eso nos daba 5, ¿sí? Entonces el planteamiento pues quedaría de la siguiente forma, ¿no? Quedaría como la suma del primer movimiento más el segundo movimiento y esto nos arroja, nos da como resultado la posición final, ¿sí? Por tanto, el planteamiento operacional sería, ¿cuánto fue el primer desplazamiento? Fue de 3 kilómetros, ¿sí? Hacia el este. El segundo fue de 2 kilómetros hacia el este y la posición final fue de 5 kilómetros hacia el este, es decir, positivo 5. Muy bien, veamos entonces el 2.3, donde había, cómo quedaría planteado el PO, ¿no? Primero un desplazamiento hacia el oeste, recuerden que el oeste es negativo, y luego habría que sumarle un segundo desplazamiento hacia el oeste, ¿no? Que es de 2. Por tanto, el planteamiento operacional quedaría negativo 3 más el segundo desplazamiento que es negativo 2. Por tanto, la respuesta es negativo 5, es decir, 5 kilómetros hacia el oeste. Muy bien, veamos entonces el ejemplo 2.3. Nos pide calcular positivo 1 más positivo 3 haciendo uso de la gráfica.
Ok, entonces tenemos aquí la gráfica y ubicados los desplazamientos. Es decir, el primer desplazamiento fue de 1 kilómetro hacia el este, ¿sí? Porque recuerden que la dirección positiva nos indica que va hacia el este. Y el segundo desplazamiento también fue hacia el este porque es positivo y fue de 3 kilómetros. Por tanto, la posición final es de positivo 4. Y el planteamiento operacional sería positivo 1, que es el primer desplazamiento, más positivo 3, que es el segundo, dando como resultado una posición final de positivo 4 o 4 kilómetros hacia el este, ¿no? Bien, a continuación intente resolver el ejercicio 2.1. Recuerde pausar el video y verificar su respuesta. Ok, entonces vamos a trazar nuestra recta numérica y vamos a eh, representar nuestros desplazamientos. Ok, tenemos un primer desplazamiento de 3 kilómetros hacia el este. Es decir, como es positivo, va hacia el este. Por tanto, queda aquí. Luego tenemos un segundo desplazamiento también en dirección al este, que es de 2 kilómetros. Veamos, entonces quedaría aquí, ¿no? Por tanto, la posición final es de positivo 5. Entonces, la respuesta sería, ¿no? A través del PO, positivo 3 más positivo 2 igual a positivo 5. Muy bien, veamos el ejemplo 2.5. Nos pide calcular usando la gráfica negativo 3, perdón, más negativo 1. Ok, entonces tenemos el primer desplazamiento que fue de negativo 3, el segundo que fue de negativo 1, por tanto quedó ubicado en la posición final de negativo 4, es decir, 4 kilómetros hacia el oeste. Y el planteamiento operacional pues quedaría negativo 4 más negativo 1 igual a negativo 4. A continuación intenta resolver el ejercicio 2.2. Te invito nuevamente a que pauses el video y lo intentes resolver por tu cuenta. Bien, trazamos entonces la recta numérica y los desplazamientos. Ok, el primer desplazamiento fue de 2 kilómetros hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda. 1, 2, aquí. Primer desplazamiento, el segundo fue de negativo, fue de 3 kilómetros hacia la izquierda, entonces cuento nuevamente 3. 1, 2, 3, aquí. Entonces la posición final es de negativo 5. Por tanto, el planteamiento operacional queda negativo 2 más negativo 3. Y la respuesta es negativo 5. Muy bien, veamos el ejemplo 2.6. Nos pide calcular positivo 5 más positivo 4 y negativo 2 más negativo 6. Bien, para sumar dos números que tienen el mismo signo, se coloca el signo que es común a los dos números acompañado por la suma de sus valores absolutos. Recordarán que el valor absoluto lo trabajamos en el video anterior y no es más pues que quitarle el signo, ¿no? Entonces, cuando tienen el mismo signo, dice que lo que hacemos es colocar el signo que es común, en este caso el positivo, ¿sí? Veamos el primero, en este caso el signo que tienen en común es positivo, y luego voy a realizar la suma de sus valores absolutos, es decir, copio el signo en común, que es positivo, y sumo los valores absolutos, es decir, 5 más 4. ¿Cuánto es 5 más 4? Eso es igual a 9, y copio el signo en común, es decir, positivo 9. Y si aún no estás convencido, te dejo igual aquí la representación gráfica de los desplazamientos. Un primer desplazamiento de 5, un segundo de 4, y como van hacia la derecha, entonces es positivo 9. Veamos el inciso B. Negativo 2 más negativo 6. El signo en común es el negativo y los valores absolutos son 2 y 6. Entonces voy a sumar, es decir, copio el signo en común que es el negativo y sumo los valores absolutos, es decir, 2 más 6. ¿Cuánto es 2 más 6? Eso es 8 y el signo negativo. Por tanto, la respuesta es negativo 8. De igual forma, te dejo la representación gráfica. Muy bien, para finalizar, te invito a que desarrolles el ejercicio 2.3. Igual, pausa el video e intenta verificarlo con la respuesta que daré a continuación. Veamos, el inciso A
como son signos iguales, ¿sí? Son signos en común, entonces copio el signo más y realizo la suma de sus valores absolutos, es decir, 6 más 2. Que esto es igual a 8, por tanto la respuesta es positivo 8. Veamos el inciso C, que tiene signo en común el negativo, por tanto copio el signo y realizo la suma de sus valores absolutos, es decir, 4 más 1. ¿Cuánto es 4 más 1? Eso es 5 y copio el signo negativo. Muy bien, hasta aquí nos quedamos por hoy. Recuerda, si te gustó el video, suscríbete al canal y deja tu buen like. Nos vemos en el próximo video.